Hola de nuevo, os grabo este podcast desde Santiago de Chile. Intentaré mantener un poco la frecuencia de podcast semanales que estoy haciendo y bueno, a ver cómo voy pudiendo y en qué lugares me voy encontrando. Hoy quería hacer un podcast sobre las personas altamente sensibles y lo primero que quiero explicar es un gran problema que encuentro en la psicología. Y es que yo como biólogo, si yo veo un águila, pues tengo una descripción de ese águila. Es un animal que tiene plumas, tiene unas garras en las patas y pues resulta que tiene unas características de un pico curvo para poder comer carne. Y dentro de las águilas tengo diferentes tipos de águilas. Pues si veo que tiene una envergadura amplia y debajo de las alas tiene unas manchas blancas características y vive, digamos, por ejemplo, en la zona de Huelva en España, pues diré que es un águila imperial. Pero esto en psicología no funciona así. No tenemos descriptores objetivos de una realidad, sino que nos basamos en lo que yo denomino, o lo que los filósofos denominan entelequias, que son como organizaciones que no están reales. Es decir, no ha visto nadie a una anorexia nadando en el mar, ni nadie ha visto a una persona altamente sensible corriendo por la nieve. ¿Por qué? Porque ¿cómo demostramos la existencia de Dios? No se puede. Es decir, la existencia de Dios solo puede ser demostrada por unos razonamientos inferidos de cosas que observamos. Y pensaréis, bueno, este hombre ya se ha ido a Chile y se ha drogado o se le ha ido completamente la cabeza. Bueno, parte es verdad que se me ha ido la cabeza, nunca me drogo, pero sí quiero haceros ver que la psicología viene de la filosofía. Y por lo tanto los descriptores de las personalidades o de las enfermedades están muy basados no en realidades, sino en construcciones que nosotros hacemos de esa realidad. Así que lo primero que hago en el podcast cuando hablo de las personas altamente sensibles es deciros que no existe la personalidad altamente sensible. O sí existe la personalidad altamente sensible, pero no existe eh, la persona altamente sensible en el sentido de poder encontrarla como una definición de una persona, sino que sería como una característica que tienen estas personas, pero que como veremos a lo largo del podcast intentaré demostraros que está muy relacionada con el tipo de apego. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a este nuevo podcast. Lo primero que voy a explicar un poco de dónde viene el concepto de persona altamente sensible o PAS. A partir de ahora hablaré de las PAS. Insisto que el concepto en psicología de una personalidad, por ejemplo, personalidad esquizoide o personalidad evitativa o personalidad altamente sensible, va a venir definido por una serie de características que vemos en las personas pero que no describe a la persona en sí, sino que describe una serie de circunstancias. Es como decir, un águila tiene plumas. Pues bien, para que podamos decir que sea un águila, pues tiene que tener plumas, ¿vale? Y aquí, pues para que una persona podamos decir que tiene una personalidad altamente sensible, pues tiene que tener una serie de características. Estas fueron descritas por una doctora americana, la doctora Aaron, que ella, me imagino que de una forma un poco autobiográfica y tratando de entender qué le ocurría, creó un modelo que llamó modelo DAS, que significa en inglés hacer, y que aquí se divide en cuatro letras, D, O, E y S, que ella considera que son los pilares que sostienen la personalidad altamente sensible. El primer pilar, que sería la D, sería una capacidad de tener una alta capacidad de procesar la información y que llegarían a tener una capacidad de análisis muchísimo más profunda y de sensibilidad mucho más acentuada que el resto de la persona. El segundo pilar sería la O, que sería una sobreestimulación, en los cuales estas personas, digamos, que serían mucho más sensibles a los elementos externos y que por lo tanto les saturaría con mucha más facilidad todo lo que pudiera ocurrir a su alrededor, incluido que otras personas o animales o
o cualquier situación que consideren injusta o que vean sufrimiento, lo van a recoger con muchísima más sensibilidad. Este caso sería, por ejemplo, todo lo contrario de lo que sería una persona psicópata, que sería indiferente al sufrimiento ajeno. El tercer pilar sería una reactividad emocional, sería la E, que en inglés sería Emotional Reactivity, que haría que estas personas tengan unas respuestas excesivamente sensibles, como explicaba antes, a cualquier cosa que haya a su alrededor. Insisto que son capaces de poder adivinar características o cómo se siente otra persona o empatizan muy bien con los animales también porque tienen una especial conexión para los animales, que como explicaré luego es debido a que cuando conectan con las personas se pueden sentir excesivamente amenazadas. Mientras que los niños, los animales, pues como nunca nos juzgan, nunca nos rechazan, o si nos rechazan sabemos que lo hacen de una manera muy inocente, no supone una amenaza. Y el tercer pilar sería la S, que sería una capacidad de poder sentir con mucha sutileza todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Bien, ahora voy a hacer una pequeña explicación neurobiológica de qué creo que es lo que ocurre a muchas de estas personas. Lo primero que también, una vez más, hay que diferenciar muy bien es cuando hablamos de que las personas que son altamente sensibles o con otras características de personalidad, si es genético. A ver, la genética en muchísimos casos nos va a determinar. Si una persona nace con una trisomía en el cromosoma 21, pues claro, obviamente va a tener un síndrome de Down, eso es así. Pero en las variables de personalidad las cosas no son tan sencillas. Normalmente, si tenemos más testosterona, pues vamos a tener una tendencia a ser más bruscos o quizá a ser más impulsivos o a centrarnos más en objetivos. Y si tenemos más hormona tipo estradiol, más hormona femenina, pues nos va a hacer que le demos más importancia a la comunicación, a la conexión. O, por ejemplo, le podemos dar más importancia a conseguir que los entornos sean estables. ¿Significa esto que nacemos con estas características? Pues sí, en cierto sentido, en el sentido que nacemos con unas tendencias, pero que estas tendencias se pueden ver modificadas por el medio ambiente de dos maneras. Una, en una serie de aprendizajes culturales y dos, en lo que he explicado en otros podcasts sobre la epigenética. Es decir, lo que yo esté viviendo en mi vida diaria va a determinar también qué tipo de genes se expresen. Con lo cual, no tenemos que creer que todo es genético. No existe la genética para personalidades, para temas de personalidad. Sí que la existe, por ejemplo, si una persona nace desgraciadamente con un autismo o con un trastorno de Asperger, sí que vamos a encontrar que esta persona, pues lógicamente por mucho que queramos, va a poder mejorar, pero va a tener unas características que van a ser invariables. Pero cuando hablamos de personalidades, las cosas no son tan sencillas. Digamos que la genética crea una tendencia, pero no determina. Por eso nos encontramos con muchas personas que han tenido una historia de trauma y que decimos, pues tiene una personalidad como un Asperger, sí, pero esa personalidad ha sido adquirida a lo largo de la vida para poder protegerse, por ejemplo, de sentir emociones. Aclarado esto, porque después se me critica mucho que si yo defiendo que todo es genético o defiendo que todo es ambiental, ni todo es genético ni todo es ambiental. Aclarado esto, tenemos que tener en cuenta que niños, niñas que nacen en ambientes donde hay una sobreestimulación o hay una deprivación, lo que puede ocurrir en muchísimos casos es que el cerebro, como una manera de protegerse, no cree unas ondas que llamamos ondas alfa. Estas ondas son ondas que son talamocorticales. ¿Qué significa esto? Significa que vienen desde el tálamo, que es el organismo que regula todo lo que es las sensaciones internas, pero también regula todo lo que son las sensaciones externas por la vista y por el oído, y que se conecta con el córtex, es decir, le da un significado a lo que percibimos a nivel externo y también a nivel interno. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una sobreestimulación cuando soy pequeño, ¿por qué? Porque en mi casa hay violencia, porque mis padres se han divorciado, porque resulta que nunca me hacen caso, porque me exigen mucho. El cerebro, en algunos casos, puede reducir este tipo de ondas alfa. Puede inhibir este tipo de ondas alfa de una manera que yo no sienta. Y de esa manera no sufro. Pero eso tiene unas consecuencias. Y es que ondas que están, digamos,
al, eh, junto a las ondas alfa, que son las ondas zeta y las ondas beta, en el espectro eh, en el espectro electromagnético de nuestro cerebro, lo que van a hacer es que al disminuir esas ondas alfa van a aumentar esas zeta y esas beta. Es como si cogiéramos un folio, lo empujáramos por la mitad y subieran los laterales. ¿Qué significa esto? Las ondas zeta son ondas muy de introspección. Es decir, una persona que tenga muchas ondas zeta va a estar excesivamente conectada con sus propias sensaciones. Y esto va a hacer que sea una persona muy sensible a lo que esté sintiendo. Se va a observar muchísimo y cualquier cosa le va a afectar muchísimo. En el otro lado del espectro de las ondas alfa tendríamos las ondas beta, que estas ondas son ondas que son estereoefectivas, que están pensadas para observar lo que está ocurriendo fuera de nosotros de una manera, digamos, muy intensa y que están muy relacionadas con lo que es la ansiedad. Una persona que tenga muchísimas ondas beta va a tener ansiedad. Bueno, os comento ya que una persona con muchas ondas zeta va a tener un trastorno de atención, un niño o incluso un adulto con muchas ondas zeta va a tener un trastorno de atención. Una persona, un niño o un adulto con muchas ondas beta va a tener un trastorno de hiperactividad y una persona que tenga muchas ondas zeta y muchas ondas beta al mismo tiempo va a tener un trastorno de atención e hiperactividad. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si una persona no genera onda alfa y genera mucha onda zeta, va a tener un comportamiento en el cual va a estar que el tiempo se le va a hacer diferente a los demás, va a llegar tarde, va a tener muchos despistes, va a ser extremadamente sensible a todo lo que siente, se va a observar mucho. También va a ser muy sensible a lo que ocurre alrededor, va a tener una sensibilidad especial para conectar con los niños, para conectar con personas ancianas, para conectar con los animales. Porque, insisto, está como muy en la naturaleza, ¿verdad? Es como, las ondas Z son una onda casi hipnótica. Si al mismo tiempo tiene mucha onda beta, va a ser una persona que va a estar muy obsesionada con tener rendimiento compulsivo, va a ser una persona que va a estar muy centrada en los objetivos, en el logro, una persona que va a tener mucho miedo de que le regañen, va a ser muy perfeccionista, exigente. Así que imaginaros lo que sería una persona que tenga mucha onda Z, que esto va a hacer que sea extremadamente sensible cuando al mismo tiempo tenga muchas ondas beta que le va a hacer muy exigente consigo mismo y con las demandas del entorno. Pues la combinación perfecta para sufrir. Soy extremadamente sensible, pero además esa sensibilidad siempre me la llevo a estar preocupado, a estar ansioso, a estar en alerta. Esto va a hacer que estas personas que tengan mucho Z y mucho beta van a ser personas muy inteligentes, muy valoradas, probablemente con mucho éxito en muchos aspectos de la vida, pero que van a sufrir mucho al mismo tiempo. Van a tener muchos problemas para poder conectar con los demás. ¿Por qué? Porque cualquier conexión, por leve que sea, les va a provocar una sobrecarga emocional a través de los diferentes órganos del cerebro, la ínsula, el sistema nervioso, el simpático, que le va a hacer que relacionarse con los demás les resulte como demasiado intenso. De hecho, estas personas muchas veces van a tener también problemas, por ejemplo, para ruidos, para cuando algo es de mucha intensidad lumínica. ¿Por qué? Porque cualquier estímulo que para los demás sea completamente normal, para estas personas va a ser recogido con mucha intensidad y por lo tanto les va a provocar muchísima sensación de alerta e incluso puede que de malestar. En otros casos podemos encontrarnos con personas que tengan muchísimas ondas alfa y van a tener también muchísima ansiedad, van a tener también mucha sensibilidad de introspección y también pueden tener estos temas de hipersensibilidad. ¿Cómo sabemos esto? Que no lo he comentado. Pues lo sabemos porque le ponemos unos gorros con unos electrodos y medimos el voltaje que está en el cerebro y qué ondas predominan. Es una prueba que se llama encefalograma cuantitativo. En cualquier caso, tengan un exceso de ondas alfa o tengan un defecto de ondas alfa, las personas van a sufrir mucho y van a tener una hipersensibilidad. Van a tener una excesiva sensibilidad con el exterior. ¿Qué ocurre cuando las personas no generan estas ondas alfa? Que cuando son pequeños hay unas neuronas que producen una sustancia que se llama GABA, que es una sustancia que produce calma, que produce bienestar, y que estas personas no van a poder producir. Al no tener esas ondas alfa y el tálamo no poder funcionar de una manera adecuada, no van a producir estas ondas GABA. Y cuando sean personas más adultas y no tener este GABA, van a tener mucha más tendencia a tener ansiedad e incluso ataques de pánico. Y van a ser personas, lo he explicado antes,
paradójicamente extremadamente sensibles, pero al mismo tiempo extremadamente vulnerables a cualquier estímulo externo o interno que les produzca una sobrecarga. Por eso para mí hay una relación muy directa sobre el tipo de apego y las personas altamente sensibles. De hecho, todas las personas altamente sensibles que yo he conocido, o al menos que me han venido, pues yo creo que soy altamente sensible o me han dicho que tengo una personalidad altamente sensible, todas, cuando vemos su historia de apego, vemos que o bien han sido sobreexigidas o bien han sido muy maltratadas. Y esto, como he comentado, pues produce estos cambios a nivel cerebral. Y por lo tanto también en el sistema nervioso autónomo y por lo tanto esa hipersensibilidad que está relacionada con una alta percepción de ansiedad. Es decir, el sistema simpático estaría excesivamente activo. Por tanto, probablemente las personas con alta sensibilidad ya han tenido de por sí unas características genéticas que le han hecho extremadamente sensibles, pero las condiciones ambientales han hecho que esto se acentúe muchísimo y que les den estas situaciones que a veces son muy dolorosas para ellos de tener una extrema sensibilidad. ¿Qué soluciones tenemos para poder ayudar a estas personas? Y esto es la gran pregunta, claro. Una de ellas puede ser el neurofeedback, que es una técnica que tenemos en la que ya hablaré en otro podcast, que es modificar esas ondas cerebrales, que a diferencia de la medicación no tiene efecto secundario y no produce dependencia. Pero lo que sería en el día a día, ¿qué podemos hacer con estas personas? Le tenemos que poder ayudar a que conecten paradójicamente con sus propias sensaciones sin dejar que les abrumen. Es decir, tenemos que conseguir restaurar ese alfa en el cual, del que muchas de estas personas carecen. Suena raro, ¿no? Como dice Manuel, pero si estas personas conectan mucho, ¿por qué quieres obligarle a que conecten? Porque la paradoja es que ellos lo que están intentando es conectar con sus sensaciones y lo que les lleva es a conectar constantemente. Es como si yo trato de conectar conmigo y esto me provoca tal alerta que no puedo parar de estar constantemente sintiendo. Con lo cual nosotros lo que hacemos es ayudarle a que puedan sentir, por ejemplo, con cartas terapéuticas o trabajando con su historia de apego, pero dándole un significado a eso que están sintiendo. Tenéis que tener en cuenta que una persona que sea altamente sensible va a sentir muchísimo, pero no va a poder organizar esa información, porque esa información sensorial le va a abrumar, le va a desbordar, no tiene capacidad para darle un significado. Nosotros lo que tenemos que ayudarle a que puedan sentir eso, pero que al mismo tiempo le puedan dar un significado a eso que están sintiendo, que puedan organizarlo de una manera adecuada. Siguiendo una metáfora que no es del todo real, pero que es muy conveniente, las personas altamente sensibles tendrían muy activado su hemisferio derecho, sentirían muchísimo, pero el hemisferio izquierdo no sería capaz de organizar la información que le está llegando. Es como si llegara demasiado calor y yo no supiera dónde ponerme. Entonces, si conseguimos que el hemisferio izquierdo, digamos, pueda reorganizar esa información sensorial que está llegando, pudiera enfriarla, la persona tendría muchísima más capacidad para poder organizar su experiencia y paradójicamente podría conectar con sus propias sensaciones de una manera adecuada y no de esta manera que les abruma totalmente y les desborda. En muchos casos, las personas altamente sensibles van hacia el espectro de apego ansioso porque son personas que, digamos, que conectan con los demás mucho, pero al mismo tiempo necesitan alejarse mucho de ellos, con lo cual le lleva también a un espectro muy evitativo. Porque para ellos conectar es abrumarse, es excesivo. Con lo cual están en esa paradoja constante de sentir que conectan mucho, pero al mismo tiempo necesitan retirarse. Y una vez más, es igual, es ser la mejor versión de nosotros mismos. Cómo conectar con nuestra capacidad de poder aceptarnos, de poder regularnos, tanto en un sentido de no dejarnos que esas sensaciones nos abrumen, como también poder organizar la información que llega y no dejarnos llevar por una necesidad excesiva de agradar a los demás o de cuidar a los demás o de exigirnos constantemente más de lo que debemos hacer para sentir que los demás no se sienten orgullosos de nosotros. Porque esta es la paradoja de las personas altamente sensibles, que viven en dos mundos paralelos al mismo tiempo. Un mundo donde constantemente se están mirando hacia adentro y otro mundo donde constantemente están mirando hacia afuera. Y esto hace que sufran muchísimo, porque no son capaces de poder encontrar un equilibrio como las personas, digamos, que no tenemos esta capacidad, sentimos, ¿no? De poder poner límites a lo que sentimos dentro de nosotros, organizar esa información, pero también poder no dejarnos abrumar por lo que estamos observando fuera. Así que las personas con alta sensibilidad, si organizan bien lo que les ocurre, pueden ser grandísimos
psicólogos grandísimos, autores de obras de arte, pueden ser personas extremadamente eficaces que ayuden a los demás. Pero si este don o esta capacidad, si queréis, no está organizada de una manera adecuada, van a sufrir muchísimo y van a estar constantemente con ansiedad, con problemas de insomnio, de fibromialgia, porque no son capaces de poder organizar la información de lo que les ocurre ni a nivel interno ni a nivel externo. Así que muchísimas gracias de nuevo y espero que este podcast os haya ayudado a las personas que tenéis esta alta sensibilidad a poder entender mejor qué os pasa, y a las personas que, bueno, que observan a estas personas desde fuera juzgándoles sin conocimiento, puedan tener más herramientas para poder entender por qué sufren tanto. Muchísimas gracias y hasta pronto.